Ok, sigamos adelante. Listo. Nos mencionan aquí archivos y carpetas principales. Veremos algunos archivos y carpetas esenciales de todo el proyecto. Aquí está abierto el proyecto 001, está la carpeta public, el archivo index.html que forma parte de esa carpeta. Más adelante observamos que se encuentra la carpeta src. Dos archivos de ahí son actualmente relevantes, app.js e index.js. Bajemos un poco a ver qué nos dicen aquí. El archivo index.html que se encuentra en la carpeta public tiene un elemento div donde en forma dinámica a través de JavaScript y se agregan en su interior otros datos, otro contenido. Ese contenido es HTML, como se describe aquí. Ok. Tenemos un div al que tiene un ID root. Pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos una página, un documento. Ese documento, digamos que empieza con un div y ese div tiene un ID que se llama root. Es decir, que toda esa ventana amarilla queda identificada con este ID. ¿Listo? E internamente el framework detecta ese ID y ahí empieza a insertar contenido. Podríamos ir hasta el navegador, corrijo, hasta el editor, ahí lo estoy abriendo. Abramos el archivo index.html. Ok, voy a ocultar esta página de la... Oh, allá. Listo. Este es un documento, diríamos un documento HTML común y corriente. Claro está, viene contenido relacionado con el proyecto. Entonces viene que es Charset 8, el idioma del documento es inglés, otros datos, un icono que se especifica por defecto, ese icono está aquí, es esta imagen, el logo de React. Listo. Y otros datos relevantes. Aquí hay una descripción, un icono para dispositivos Apple Touch, un manifiesto. Aquí viene el título de la página. Si nosotros nos dirigimos hacia el sitio, observemos que en la parte superior dice React App. Aquí esto lo podríamos cambiar como proyecto 001. Se refresca ahí el navegador y ahora ese es el contenido de la pestaña, el título del documento. Listo, non-script. Entonces, cuando no se puede ejecutar JavaScript, cuando está impedido la ejecución de JavaScript, muestra un mensaje que dice, se necesita que la habilitación de JavaScript para ejecutar esta página. Luego aparece el div que nos mencionan ahí en el documento. Ok. Esa es la estructura esencial de este documento. Ok. El segundo archivo importante es el index.js, que se encuentra en la carpeta src. En los próximos conceptos comenzaremos con el código de React. En este momento solo quiero que veamos cómo se relacionan estos archivos. Es lo que nos dice el autor de este documento. En la llamada al método render, a ver, aquí, ese es el método render del objeto React DOM. Previamente, vale la pena anunciar que hay unas importaciones React DOM desde el componente React DOM, el uso del archivo CSS index.css y desde el archivo app.js importamos app. Ya miraremos esa parte. Listo.
En la llamada al método render del objeto react_on mediante getElementById, miren esto, obtenemos la referencia del div del otro archivo index.html llamado root. ¿Sí? Ese div está definido en el archivo index.html, como vimos hace un momento. Esta es la parte que se está resaltando. Render. Aquí vienen unas etiquetas que tienen que ver con la forma en que se despliega, se carga la aplicación. Ok, el método render es el responsable de generar todas las etiquetas HTML en forma dinámica. El primer parámetro del método render es la referencia de la componente app que se encuentra en el archivo app.js. Es esto mismo. Entonces lo que él va a retornar, digamos, iría ahí y ese va a ser el contenido que se renderice. Ese es, observemos que aquí hay una coma y como render es una función, esto vendría a ser el primer parámetro. El segundo, ya nos explican, nos van a explicar en qué consiste. Es básicamente sobre qué se debe renderizar. ¿Vale? Dice, app es una componente funcional. A partir de la versión 16.8 de la librería React, la propuesta por defecto es el empleo de componentes funcionales. Observemos la estructura. Dice, hemos visto los tres archivos que siempre existirán en todo proyecto que desarrollemos utilizando la librería React, index.html, index.js, add.js. Las flechas en este diagrama indican, digamos, la dependencia o el flujo de ejecución también podría ser. Ok, vale, podemos dejar aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.